Centro Internacional de Noticias TV Venezuela en Miami. Les saluda Sofía Pisani. Comenzamos con las noticias. Faltan 25 días para las elecciones legislativas en Venezuela. El próximo 6 de diciembre se va a elegir la nueva Asamblea Nacional. El chavismo y la oposición medirán fuerzas en estos comicios parlamentarios. 167 diputados conformarán el nuevo Parlamento. En el siguiente reporte conozcan la importancia de esta elección, tanto para el chavismo como para la oposición en Venezuela. Así han transcurrido durante los últimos 15 años los debates en el Parlamento de Venezuela. Insultos, objetos y golpes van y vienen entre representantes del chavismo y quienes los adversan. El hemiciclo, lugar para debatir sobre las leyes que rigen el país, se ha convertido en muchas oportunidades en ring de boxeo. Incluso hasta Nicolás Maduro, en su época, pasó de diputado a contendiente. Y es que en estos últimos años las diferencias entre oficialismo y oposición han tenido su máxima ebullición cuando se trata de discutir acuerdos, leyes o sanciones que beneficien a los representantes del chavismo y que necesiten ser aprobadas por la mayoría del Parlamento. En las próximas elecciones, Nicolás Maduro estará luchando lo que podría ser su combate más crucial. El chavismo se enfrenta a un proceso electoral con los números de popularidad más bajos de la historia, poniendo en riesgo la mayoría parlamentaria y la permanencia del legado de Hugo Chávez en la vida política del país. Aquí no van a tener derecho de palabra. Si no reconocen a Nicolás, no reconocen las instituciones, aquí en esta asamblea no tienen derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. Si quieren se paran y se largan. En las elecciones del 6 de diciembre se escogerán 167 diputados, 2 más que en los pasados comicios. 164 serán electos por los habitantes de los 23 estados del país y del Distrito Capital. Los otros 3 por los pueblos indígenas. Pero ¿por qué es tan importante para los partidos políticos obtener la mayoría en el Parlamento venezolano? Lograr en las elecciones 100 diputados de una misma tendencia permitirían censurar al vicepresidente de la República y a los ministros, además de sancionar leyes habilitantes que otorguen el poder de legislar al presidente de la República. Con la escogencia de 111 diputados del mismo partido político se logra la mayoría calificada y así se puede activar un referendo aprobatorio para leyes y tratados internacionales, así como la aprobación de separación de cargos públicos. Lograr una nueva mayoría en las parlamentarias del año 2015 es absolutamente indispensable. Porque si eso se logra en la cantidad suficiente, esa nueva Asamblea Nacional prácticamente tendrá la capacidad de introducir modificaciones sustanciales en el aparato del Estado. La actual Asamblea Nacional está en dominio del Partido Socialista Unido de Venezuela, pese a que en las elecciones del 2010 la oposición venezolana obtuvo la mayoría de los votos. En ese momento, más votos fueron, menos diputados, debido a unos cambios previos realizados por el Consejo Nacional Electoral en las circunscripciones, que determinan cuántos parlamentarios son electos por la cantidad de habitantes. Es el mismo modelo que será utilizado en las próximas elecciones. Pese a ese panorama, la oposición asegura que se quedará con la mayoría de los escaños. Los pronósticos sostienen que la disidencia venezolana se encuentra 30% por encima del chavismo en la intención de votos de los venezolanos. Data análisis. Estudio parlamentaria septiembre y octubre del 2015. Candidatos de la oposición, igual que antes. 50% de los venezolanos van a votar por los candidatos de la Unidad Democrática. Aquí está Data Análisis. Candidatos del oficialismo, 20%. Es decir, 30 puntos de diferencia en esta otra encuesta Data Análisis. El apoyo de Nicolás Maduro, apenas el 20% de los venezolanos.
próximos días se abrirá una nueva contienda entre el chavismo y la oposición. La arena electoral se prepara para definir si la historia de Venezuela se reescribe o, por el contrario, continúa debatiéndose entre ofensas, golpes y objetos voladores dentro de la Asamblea Nacional. La corrupción en Venezuela se ha convertido en uno de los males de la revolución chavista. Un nuevo escándalo sobre presunto blanqueo de capitales sacude a gerentes de la industria petrolera PDVSA. Estados Unidos investiga el caso de funcionarios con altos cargos de la empresa que habría lavado más de 1.400 millones de euros a través de la banca privada de Andorra. Un trabajo publicado en el periódico ABC de España reveló detalles de las investigaciones que se siguen a funcionarios venezolanos chavistas y sus actividades irregulares en la banca privada de Andorra. La mayoría de las cuentas investigadas pertenecen a familiares y personas muy cercanas al expresidente de PDVSA y actual embajador en la ONU, Rafael Ramírez. La cúpula del chavismo habría lavado más de 1.400 millones de euros a través de la banca privada entre 2006 y 2012. La banca del Principado fue intervenida en marzo de este año después de que el gobierno andorrano recibiera los datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del Tesoro norteamericano. Este constata que desde la mencionada entidad financiera se crearon diversas cuentas por las personas investigadas con cargos de responsabilidad dependientes de PDVSA o sus filiales. Solo por este tipo de procedimientos hay ingresos en cuentas corrientes por más de 79.700.000 euros. El exministro Rafael Ramírez, uno de los personajes más duros del chavismo, no está entre las 24 personas físicas sobre las que se le está haciendo seguimiento. Sin embargo, según dice el reportaje de ABC, las fuentes consultadas consideran que es prácticamente imposible que las operaciones descubiertas se hicieran sin conocimiento de Ramírez. En detalle, algunos de los fondos reflejados fueron provenientes del acuerdo que firmaron China y Venezuela en el año 2010. China prestó $20 millones que gestionó el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Con esta nueva delegación técnica de la Comisión Nacional de Desarrollo de China y el Banco Nacional de Desarrollo, para concretar lo que ha sido uno de los acuerdos más importantes en materia de financiamiento que ha logrado la República, podríamos decir con toda responsabilidad, uno de los más importantes de la historia, no solo por la magnitud del financiamiento. En este contexto, empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros, cuentas creadas en banca privada de Andorra y controladas por Diego Salazar, primo hermano de Ramírez. La razón formal de esos ingresos era el pago de los servicios de asesoramiento de Salazar, pero no hay una factura con el detalle del trabajo hecho y además el dinero abonado por cada empresa se le suma un porcentaje de comisión entre el 10 y el 15% por obra adjudicada. Entre los titulares de las cuentas investigadas hay personas tan relevantes en Venezuela como Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA, Sara Moya, directora de PDVSA Gas Colombia, Fidel Ramírez, hermano del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y médico de Hugo Chávez, Miguel Ángel Gómez Núñez, ex embajador de Venezuela en Nicaragua, Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo de Diego Salazar, y Javier Alvarado, ex viceministro de Energía y presidente de una filial de PDVSA. Sofía Pisani, TV Venezuela. En otras informaciones, las detenciones de dirigentes opositores solo por pensar distinto han despertado las alarmas a nivel mundial sobre la democracia en Venezuela. Este 19 de noviembre, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, cumplirá 9 meses detenido sin que hasta ahora se haya realizado la primera audiencia de su juicio. Pero ¿recuerda usted por qué está preso? ¿Cuáles fueron los hechos en torno a su detención? En el siguiente trabajo especial conocerá todos los detalles.
se llevaron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Estamos hablando de la captura de un alcalde de una capital de un país. Somos su familia, sus abogados. Yo digo responsablemente que responsabilizo a Nicolás Maduro de la por y de la vida de Antonio Ledesma. Están siendo vulnerados sus derechos. Tenemos ya suficiente tiempo aquí. Estamos a las puertas del SEBIN para que nos informen por qué se llevan de esa manera tan arbitraria a Antonio Ledesma. Sabemos que hay miedo en el gobierno, pero den la cara, por favor. Hoy el pueblo en la calle exige que rindan cuenta de los 20.000 millones de dólares que se robaron. ¿Qué celebra el gobierno en Miraflores? Celebran que hoy nuestra moneda esté más devaluada que nunca. Celebran que somos el país con la más alta inflación de nuestro continente. El uso de fuerza militar contra civiles es un delito de orden internacional. No prescribe y no es protegido o justificado por haber cumplido órdenes superiores. Es de responsabilidad personal en la represión del descontento masivo que expresa el pueblo venezolano. Diálogo no significa claudicar con nuestros principios. Los ciudadanos estamos agobiados por la inseguridad, la escasez, la inflación y la ausencia de futuro. Las instituciones del Estado están corroídas, la economía devastada y como consecuencia el creciente descontento encuentra su legítima expresión en las protestas y manifestaciones pacíficas. Y cuando Nicolás Maduro ayer nos acusaba de conspiradores y de desestabilizadores, porque simplemente estamos tomando la palabra en la calle para anunciarle al pueblo que estaremos a su lado, pues bien, si conspirar es estar al lado de la mujer que no consigue la canilla de pan en la panadería, seremos conspiradores. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, las caras de la ola migratoria más grave después de la Segunda Guerra Mundial.